En cuanto a la estructura de erradicación, ¿sí?, las diferentes figuras, los diferentes tipos de delitos que llegan a los tribunales, hay un predominio de aquellos delitos que están relacionados con acciones apropiativas, patrimoniales, robo, hurto. Eso predomina en los delitos que hay. Y hay también un predominio de los delitos que están asociados a agresiones contra la vida y la integridad física de las personas. Homicidios, asesinatos, lesiones, sobre todo lesiones, crece asociado a la violencia, como sabemos que es un fenómeno que tenemos inserto en nuestra sociedad y que no solo se expresa en estos delitos de agresiones ya directas contra la integridad física y la vida, digamos también en la instancia municipal de los delitos que le corresponden, se nota en la amenaza, que es un delito que está bastante presente en el caso de la erradicación de los tribunales municipales, etcétera. Eso es lo que caracteriza. No son los únicos, pero estos delitos predominan en la estructura de erradicación de los tribunales. En general, en la tramitación de los procesos en el país, y aquí no solo hablo de los trabajos de los tribunales, hablo del trabajo de la instrucción, del trabajo de la fiscalía, hay un incremento de la celeridad, la calidad con que se tramitan los procesos, la calidad de la probanza, de la demostración en la fase de investigación, etcétera. O sea, se sube, se nota que sube, estamos nosotros desde los tribunales, y la agilidad en su tramitación. En ambos aspectos. Yo digo que hay un incremento, no quiere decir que todo está resuelto. Hay que seguir trabajando. Y puntualmente esto no quiere decir, estoy hablando en términos generales de todo, pero luego después cuando vamos a análisis territoriales, análisis circunstanciales de un lugar, de un momento, de determinada situación, eso tiene expresiones distintas. Es decir, que cualquiera de ustedes puede decir, pero oye, yo conozco que en tal lugar o en tal situación, bueno, ahí parece que no se ha actuado con toda la celeridad o quizás no se trabajó con toda la calidad. Y eso nos acontece a cada una de las instituciones que participamos en el proceso. Pero ciertamente se denota un incremento de la celeridad y de la calidad con que se tramitan los casos en sentido general. Algo muy importante, y esto nos concierne a los tribunales y bueno, la fiscalía que hace la imputación y que suele hacer en los procesos ordinarios, la pretensión punitiva, es decir, la solicitud de la sanción. En general, en la política, o sea, en la aplicación de las sanciones, se cumple la política penal trazada por el Estado y que está en primer lugar expresada en la ley, en el Código Penal, en la ley de procedimiento y además en reflexiones, en orientaciones, en indicaciones de la dirección del Estado, por supuesto, también basadas en la perspectiva de lo que orienta el partido como fuerza rectora de la sociedad. En general se cumple esa política penal. En términos más globales se puede definir que es enfrentar con el debido rigor y la celeridad que corresponde los hechos que lo requieren y el resto de los hechos, y tanto esto también, bueno, tratarlos diferenciadamente con toda la gama de medidas y sanciones que existen para imponer. Cuando digo esto no parto de una valoración solo de los órganos judiciales, jurisdiccionales de los tribunales. Permanentemente se hace una evaluación en distintos escenarios por los factores de cómo se cumple y esa es la apreciación que tenemos. Los que intervenimos en los procesos penales, la Fiscalía, compañeros del MININ, incluso con los compañeros de bufetes colectivos. Nosotros en muchas ocasiones también nos interesa conocer la apreciación que sobre la política penal son una parte importante de los procesos penales, pero le toca representar los intereses de los acusados en este caso. Estamos aquí viendo qué impacto tuvo el decreto ley 310. ¿Qué se proponía el decreto ley 310? Era importante hacer una adecuada redistribución de la carga de trabajo. Hay que recordar que aquí la famosa imagen referencia a la pirámide invertida también se expresaba en materia de erradicación penal en el sistema judicial. Tribunales municipales que por determinadas razones habían bajado mucho su carga de trabajo en materia penal. Los tribunales provinciales
llenos de casos, unos muy complejos y otros no tan complejos, y el Tribunal Supremo llenó de recursos. Es decir, que estaba... Uno de los propósitos era redistribuir esa carga. Y los datos y la referencia que acaba de dar Oscar, en poco más de 6 meses, o sea, hace 8 meses, la vigencia del decreto ley comenzó el 1 de octubre. Acabamos de cerrar el mes de junio, 8 meses de trabajo. Ratifican que la modificación legal permitió, se reacomoda de cargo. Eso se expresa en este tema de, bueno, disminuye en provincia, aumenta en municipios. Y ese aumento no desborda las capacidades de los municipios. Con eso, el acercamiento de la justicia a la gente, menos trámite, menos dificultad, por lo menos le quitamos presión a la gente que antes tenía que acudir a un juicio, muchas veces desplazándose a cabeceras provinciales o a lugares alejados. Hoy está más cercana. Además, la percepción de qué acontece con los casos. La celeridad en la tramitación. Esos datos que dio, lo que va significando es que desde que entra un asunto al tribunal a que se dicta la sentencia, como promedio, no llega a los 90 días. Hay unos casos mucho más rápidos, hay atestado directo. En los casos de delitos muy simples, a veces una semana, menos de una semana transcurre, pero es mucho menos que 90 días. Ni hablar, eso no tiene comparación con otros lugares. Nosotros en este dominio, como en otros en Cuba, la comparación tiene que ser con nosotros mismos y con las potencialidades, pero hay una agilidad en los casos. No se ha producido, era una de las preocupaciones que podía, bueno, y tendremos la suficiente preparación y calidad en las fuerzas que intervienen allí para impartir justicia penal con calidad. Los datos y los análisis que ha ido demostrando que eso ha ocurrido sin detrimento de que la política de sanciones sea adecuada, de que la calidad de lo que se hace, no solo en el tema de celeridad, etcétera. Ha habido los juicios con las garantías, habría un grupo de otros factores importantes. Y eso, la vida está demostrándose con hechos ya, que esos resultados esperados con las modificaciones del decreto ley 310 se están produciendo. Este es un tema que puede parecer administrativo, trasladar la competencia del Tribunal Municipal de Delito hasta 8 años. Esto tiene un impacto tremendo. Y es bueno que ustedes, los diputados, conozcan. Esto se ha hecho, como dijera Rubén y también Oscar, observando, cumpliendo con el debido proceso. O sea, aquí no se ha faltado a ninguna de las garantías. O sea, esto no ha sido, dale más que estamos ganando. No, esto ha sido bien pensado, bien consensuado, asegurándose por bufete. Y como se dijo por Oscar, la Fiscalía, el Tribunal y también el Ministerio del Interior tiene un grupo de tareas que no solamente son el orden penal. O sea, ha habido que trazar estrategias muy coherentes, de manera de que las prioridades se mantengan. La prioridad de la Fiscalía es esto, el proceso penal, la atención a la población con la protección de los derechos ciudadanos. O sea, no podía mejorarse aquí en detrimento de otras cosas. O sea, que es importante que los diputados sepan eso. Por tanto, nosotros suscribimos todo lo que está en esa intervención. Y vamos a tener el privilegio, ya en los próximos meses, ¿no, Toledo?, de evaluar las propuestas de Código Penal, Ley de Procedimiento y demás, y muchas de estas cosas que están en este decreto ley, que están en este decreto, fueron también ya consideradas en las propuestas de modificación de esas normas penales. O sea, que este decreto, lo que está recogido en este decreto ley 310, pues entonces, de alguna manera va para la propuesta de modificación del Código y de la Ley de Procedimiento también. Nosotros vamos a presentar dos puntos. El decreto 313, la aplicación del decreto 313 y después la tramitación de los procesos penales. El 313 era un problema histórico en el país, o sea, el decreto 313, para la introducción a PI. O sea, es un problema histórico que había en el país con las ocupaciones de los procesos penales y de los confiscatorios administrativos. Esto no guarda relación con aquellos hallazgos que hace la policía o que resultan de acciones contravencionales. Más del 60% de las personas que son atendidas en la Fiscalía, tanto en los municipios, en las provincias o en la general, más del 60%, está alrededor de 70%, tiene que ver con asuntos penales. ¿Por qué está acusado mi hijo? ¿Por qué la prisión provisional? ¿Por qué se dilata el proceso? Son
Esas son las preguntas, alrededor de un 70%, lo otro es vivienda. O sea que, y por tanto, a la hora de atender a la población, para nosotros es una prioridad estos temas. O sea que estos temas, además de ganar celeridad y calidad, decía Rubén algo muy importante, esto tiene un impacto muy directo en la población. Este es un tema que tiene un impacto no solo para el sistema de justicia penal, sino también para la economía, y de ahí su complejidad. Es un tema que tiene una implicación de carácter jurídico, de carácter procesal, de carácter de garantías de las personas, de necesidades del Estado, de que se cumpla la ley, pero también tiene un impacto económico. O sea, aquí se produce una mezcla de varias normas y eso hace que, por supuesto, ello tenga complejidad. Bueno, como dice la primera diapositiva, yo voy a hacer unas primeras diapositivas de explicación de cosas que ya en marzo vimos a modo de refrescar y después vamos directamente al momento actual que estamos en cumplimiento de este decreto. Ustedes recuerdan que el objeto esencial de este decreto 313 es establecer la responsabilidad de los organismos de la Administración Central del Estado. Y esto es importante porque eso nunca estuvo así de esa manera directamente responsabilizado. En la ley de procedimiento hay alusiones al banco, al armamento, pero muy pocas alusiones. Y la diversidad, como bien explicaba anteriormente el presidente del Tribunal Supremo, la diversidad y complejidad de los asuntos e incluso de los bienes que se ocupan, obligan, por supuesto, a hacer una especialización a la hora de abordar este problema de los bienes ocupados. Y las entidades responsabilizadas, pero no solo con el depósito. Aquí hay otro elemento que fue introducido por el fiscal general, que es el tema de la conservación. Es un tema esencial. Los bienes no se ocupan para que se deterioren, ni los bienes se pueden ocupar para que se echen a perder. Eso no tiene sentido. No tiene sentido. Y la disposición de estos bienes. Este decreto solo, por supuesto, aborda los bienes muebles. Los inmuebles, ustedes saben que tienen una legislación especial, o sea, la vivienda y la tierra. Estos son los bienes muebles, que es la mayor parte en su cantidad y en su cualidad de los bienes que se ocupan. Y, por supuesto, este decreto también regula cómo se traspasan esos bienes al Estado, que ese es el otro problema, es que se traspase con los elementos de cualidad, que se traspasen manteniendo su valor y valor de uso, porque lo otro tampoco tendría sentido, como bien explicó el fiscal, un vehículo 3 años, entonces ya eso no es un vehículo, ya eso es algo que se perdió en el tiempo y además el gasto adicional de tratar de conservarlo, porque eso lleva una emplemanía, eso lleva una estructura, eso lleva una entidad que tiene que encargarse de recibirlo. Y eso, y lo otro, que el decreto de forma muy importante establece también a nuestro criterio por primera vez de forma más precisa, es el tema de la devolución o indemnización. Que eso también era un tema que muchas veces, bueno, desde el televisor te lo envían a los 3 meses, 6 meses, etcétera, bueno, pero este es el que tenemos. Y ese es el que es el suyo. Sí, pero yo no, a mí no me lo ocuparon de esa manera. Bueno, hay mecanismos y esta ley y este decreto, por supuesto, establece las formas y el orden o la prelación de cómo resolver este problema. Devolución del mismo bien, de ser posible, o uno similar o análogo, o la indemnización. O sea, aquí hay un fuerte compromiso de las entidades administrativas, por ejemplo, dígase el Ministerio de Finanzas, por dar respuesta a este asunto. O sea, ir por el camino de la eficacia, pero también ir por el camino de la garantía. Entonces, en este decreto se establecen con claridad también qué cosas son las autoridades y qué cosas son las entidades. O sea, hace un esfuerzo por conceptualizar las autoridades depositantes, quiénes son, ahí se aclara, no voy a leerlo porque está en la diapositiva y de alguna manera en marzo hicimos alusión a esto. Está la autoridad facultada que es para el destino final. El destino final, bueno, por lógica, siempre corresponde al tribunal, pero en el proceso investigativo, cuando hay bienes que se ocupan y que se aclarecen de que no deben ser objeto del proceso, también las autoridades, en este caso, del Ministerio del Interior o de la Fiscalía, pueden disponer de él y no ponerle ese asunto al tribunal realmente de forma innecesaria. Si ya está claro que no tiene que ver el bien con el delito, se ocupó, se investigó y no va a ser objeto, no tiene que ver con el delito, ni va a ser objeto de confiscación, se le da el destino, la devolución a la persona. Y así evitamos también un innecesario tiempo de ocupación. Los procesos penales al cierre del 2013 eran los siguientes. En primer lugar, conductas delictivas de mayor complejidad, asociadas fundamentalmente a manifestaciones de violencia, indisciplinas sociales y también a hechos, delitos económicos y también a delitos asociados a la corrupción. Si usted revisa las estadísticas, teníamos tanto en procesos sumarios como ordinarios una disminución en cantidad. Sin embargo, la complejidad se
O sea, se estaba agudizando, que también tiene que ver con lo que ahorita expuso o planteaba el presidente del Tribunal Supremo. Había también una acumulación de expedientes en los órganos de investigación. Y esta acumulación, lo más difícil del problema era que no en todos los casos tenía que ver con la complejidad. Es decir, llegó a haber una acumulación en determinados órganos de investigación, en especial en La Habana, en Santiago de Cuba y en el municipio Camagüey. Eran los más significativos. No quiere decir que en otros órganos no hubiera una acumulación no tradicional. Y un último aspecto, que es el más serio y el más importante, es el incumplimiento de los términos, tanto de la tramitación de los expedientes, que ya le hablé de los 60 días y de las siguientes prórrogas, y de los términos que tiene, del término con que cuenta el fiscal para hacer su revisión y determinar si envía o no el expediente al tribunal. Es decir, en varios casos se apreciaron incumplimientos y lógicamente se hicieron los análisis correspondientes y se aplicaron las medidas con los responsables desde el más alto nivel, en especial hablo por la Fiscalía, aunque bueno, conocemos también que estas medidas también se tomaron en todos los órganos del sistema jurídico penal y bueno, a partir de ahí se empezaron a tomar medidas para poder corregir esta situación.